Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, en este nuevo video voy a continuar con una sesión con la que había empezado hace un tiempo atrás, en donde les cuento el detrás de los diferentes escritores muy reconocidos por nosotros y que son referentes de muchos escritores y lectores, no solo latinoamericanos, sino del mundo entero. Hoy les voy a estar hablando del autor británico C.S. Lewis, como le podemos decir en español, que ha sido uno de los autores de literatura universal más importantes que aún hoy en día muchos de nosotros conocemos y leemos. Este es uno de los videos, ya el segundo de ellos que realizo. El primero se los voy a dejar aquí subidito, que es el de Alejandra Pizarnik, y es detrás del escritor, ¿no? ¿Qué pasa con el escritor más allá de su obra? Algo que me parece prioritario y muy importante de tocar en el canal, donde vamos a abordar no solo las obras literarias muy importantes de sus autores que dejaron un gran legado, sino qué hay detrás de sus obras, qué significado hay, cuál es el subtexto de ello, para que hagamos una lectura de la literatura que nos llega mucho más consciente, asertiva y que nos ayude a nosotros dentro de nuestro ejercicio escritor y lector, y nos proporcione, por supuesto, no solamente la satisfacción de leer, sino de aprender de esos escritores que nos precedieron. Les agradezco mucho a los que están suscritos ya, y a los que no se han suscrito, los invito a que se suscriban ya en este momento y le den clic a la campanita para que semana a semana YouTube les informe sobre los videos que estoy dejando. Últimamente los estoy dejando una semana y media, 2 semanas más o menos, me van a estar encontrando en el canal, pero el canal de Alicia Escritora se sigue moviendo y seguimos trayendo literatura con conciencia y con amor. Bueno, y es que es muy importante tener en cuenta que cuando tenemos nuestra biblioteca personal y cuando escribimos o cuando nos gusta el ejercicio de escribir, lo hacemos sea por lo que llaman algunos un hobby o como oficio, siempre tenemos referentes de los cuales nos guiamos, ¿no? Que generalmente son aquellos escritores que hemos leído por una razón o por otra. ¿Por qué me parece tan importante ahora contarles un poco de la vida también de los autores y de sus obras, por supuesto? Porque en realidad nosotros cuando leemos casi nunca nos percatamos de cómo vive esa persona o de qué hace ese escritor o de por qué termina escribiendo cierto tipo de historias. En el caso de Lewis, las Crónicas de Narnia, que por supuesto primero fueron libro y luego se pasaron a la pantalla grande, son una de las grandes historias si hablamos de literatura fantástica del mundo. Pero muchas personas no saben lo que las Crónicas de Narnia significan o significaron para el autor y qué representan muchos de sus personajes. Es una historia encantadora. Yo les voy a contar muy brevemente sobre esta historia de Lewis y sobre el autor, y también sobre algunas de las obras que él nos ofrece, para que de alguna forma también tengamos conocimiento de algo muy importante, y es que los escritores no estamos lejos de la realidad que vivimos de manera interna y externa. Es una mentira si pensamos en que como escritores podemos escribir cosas con las que en realidad no nos conectamos. Puede ser posible que las llevemos a ficción, puede ser posible que las escribamos incluso en poesía. Sin embargo, cuando no hay una integración de lo que el escritor es, de lo que cree, de lo que representa en sí mismo, hacia lo que escribe y lo que luego manifiesta en lo externo, que en este caso serían los libros, las letras, o de las diferentes formas en que la literatura ha sido llevada al mundo, pues va a haber una incongruencia bastante grande. Y si analizamos a cada uno de los escritores, que es lo que yo quiero hacer durante estos videos, que llamo dentro de la misma sesión, que hay detrás de esos escritores, nos vamos a dar cuenta de que no están muy lejos de su realidad los libros o las letras que nos dejaron para la posteridad. Hay 3 libros en puntual de este autor. El primero, como ya se los mencioné, que es uno de los más conocidos, es Crónicas de Narnia. También encontramos uno que se llama Cartas del Diablo a su sobrino y Trilogía Cósmica, entre otros libros que dejó el autor, ¿no? Un autor británico que definitivamente ha sido un referente no solamente para la literatura universal, sino para muchas de las personas que creemos en Dios puntualmente. Voy a hablar aquí de Cristo,
porque Lewis, aunque muchos no lo saben, era cristiano. Lewis también era poeta y escribió un libro llamado Spirits in Bondage bajo su seudónimo de nombre Cliff Hamilton. Bueno, y aunque la vida del autor, en lo que se refiere a lo literario, es muy amplia, en 1940 empieza a escribir libros con carácter religioso. Se los menciono porque muchas personas no saben que Lewis era cristiano. Entonces muchos de sus libros van a tener relación con sus creencias. Y es muy importante, por eso les decía al inicio del video, conocer qué es lo que el escritor cree, de dónde proviene. Y aunque no solamente escriba en esta línea, van a haber muchos libros que representen lo que el escritor cree profundamente, cómo ve su mundo. Entre muchos otros libros aparece en esta década un libro llamado The Problem of Pain y también aparece The Case of Christianity, varios de los libros que iban en esta línea. En 1945, el autor saca un libro de nombre The Great Divorce, que también tiene esta línea en donde lo teológico se mezcla con lo literario. Y luego aparece la famosísima historia de Lion, the Witch and the Wardrobe, que fue uno de los libros que luego perteneciera a las famosísimas Crónicas de Narnia. Esa es una de las historias que les quiero tocar en el video, porque es una historia que yo no conocía y desde hace muy poco, en realidad hablo apenas de un año largo, un poco más puede ser, me vine a enterar que en las Crónicas de Narnia, puntualmente en este libro, se habla o se representa más bien por parte del autor la crucifixión de Jesús. Y es que muchos, como les decía inicialmente, no saben que Lewis era cristiano y por supuesto dentro de su literatura él iba a dejar plasmado mucho de lo que creía. Y entonces este león maravilloso que aparece en las Crónicas de Narnia en este libro representa en una magnífica escena que incluso fue llevada a pantalla grande precisamente este evento tan importante que parte la historia del mundo en dos. Hay una parte bastante interesante que les quiero compartir de cartas del diablo a su sobrino y dice así: la pregunta más corriente es si realmente creo en el diablo, le preguntan a Lewis. Ahora bien, si por el diablo se entiende un poder opuesto a Dios y como Dios, existente por toda la eternidad, la respuesta es, desde luego no. No hay más ser no creado que Dios. Dios no tiene contrario. Ningún ser podría alcanzar una perfecta maldad opuesta a la perfecta bondad de Dios. Ya que, una vez descartado todo lo bueno, inteligencia, voluntad, memoria, energía y la existencia misma, no quedaría nada de él. La pregunta adecuada sería si creo en los diablos. Sí, creo, dice Lewis. Es decir, creo en los ángeles y creo que algunos de ellos, abusando de su libre albedrío, se han enemistado con Dios y en consecuencia con nosotros. Y es que me parece muy interesante y pues los invito a que lean este libro de Lewis, cómo él plantea desde su cosmología, desde su cosmovisión, y por supuesto todo tiene que ver en este caso con lo que realmente cree Lewis de estos temas que son tan álgidos y que tan pocas veces son tocados en la literatura por considerarse de pronto temas que se sesgan mucho a creencias religiosas. Pero yo les digo una cosa, como escritores y como lectores, por supuesto que estamos limitados a las creencias que tenemos personalmente. Si yo creo en algo, yo voy a buscar en esa línea la literatura que se adecue a lo que yo creo. Si estoy en opuesto a ello, pues también voy a estar en opuesto muy probablemente a leerlo. Puede que nos demos la oportunidad de leer cosas que no tienen nada que ver con nosotros y sería el mejor ejercicio. Por eso también hice este video sobre Lewis, no solamente porque me gusta mucho como autor, porque en realidad hace poco descubrí esas creencias muy cercanas a las mías que ese autor tenía y cómo lo plasmó en la literatura, sino porque me parece muy interesante que también cuando leamos, cuando llevemos alguno de los libros a la biblioteca, así como la que yo tengo aquí atrás, sepamos quién lo escribió, quién era esa persona, porque es que el escritor no es solamente un pedazo de papel, sino que hay un ser humano detrás de lo que escribimos. Y qué importante es conocer al escritor tanto como a su obra.
Para agregar a lo que dice Lewis acá, habla de los ángeles, ¿no? Y de la historia bíblica muy conocida por ustedes, crean o no crean en Dios, del ángel caído, ¿no? Y él menciona puntualmente el no opuesto a Dios, pero sí a un ángel o ángeles que se revelan, ¿no? Y ahí empieza a mostrar cómo, y me parece súper interesante, aparte del nombre del libro, Cartas del Diablo a su sobrino, cómo lo pone como protagonista y cómo nos plasma esa idea que él tiene de este ser que también está dentro del mundo espiritual, que muchas personas consideran irreal, otras no tanto, otras lo consideran más cuestión de la ficción, pero cómo lo plasma en literatura. En las Crónicas de Narnia, definitivamente los libros, todos los libros escritos por Lewis, están impregnados del cristianismo. Mucha gente, incluso no cristiana o no creyente, ha leído y ha visto las 3 películas que en algún momento se llevaron a la pantalla grande y que fueron muy acogidas o muy bien acogidas por el público general, el público al cual le gusta ver literatura en lo audiovisual, ¿no? Que en este caso sería el cine, por ejemplo. El primer libro de las crónicas se llamó El león, la bruja y el ropero. Esa es la traducción en español. Los libros en realidad de Narnia, de las crónicas, no tienen un orden cronológico tal cual se mostró, por ejemplo, en la parte audiovisual, ¿no? Este primer libro fue publicado en 1950 y de ahí vinieron en la misma década los demás libros que completan las crónicas. En este primer libro, unos niños entran en un armario y ahí es donde llegan a Narnia, este mundo de fantasía muy diferente al mundo real en donde ellos vivían y muy similar al que nosotros también conocemos, ¿no? Ahí este mundo que antes era muy hermoso, está en ese momento liderado por la bruja blanca, que tiene una lucha con Narnia y con Aslan, que es el principal exponente de este mundo mágico. Un león maravilloso y fantástico, y por supuesto aquí se hace alusión al león de Judá, asumiendo esto como una representación directa o indirecta de Jesucristo. Los 3 niños, uno de ellos de nombre Edmund, que es uno de los protagonistas, en un momento de la historia de este primer libro, va a morir, si es condenado a muerte, y entonces Aslan toma su lugar y se sacrifica por este niño. Da su vida por Edmund. Entonces en este momento es cuando vemos representado directamente el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Es muy interesante porque muchos de nosotros no lo conocíamos. En realidad, como yo les decía, yo hace muy poco me vine a dar cuenta de la representación tan clara que hay de este momento tan importante para la historia de muchos de nosotros, incluso de los que no creen en Dios ni en el cristianismo y los detractores que por supuesto conocen la historia de la cruz y lo importante que es que un escritor deje plasmado incluso a través de la fantasía, que es algo tan difícil, una historia tan real que cambia la vida de miles, millones de personas en el mundo. La representación de este león sacrificado también es bastante simbólica, porque no solamente se sacrifica por Edmund, que en ese momento era un traidor, porque él traicionó a Aslan con la bruja blanca, ¿sí? Y si no han leído el libro, les voy a hacer lo que llaman hoy en día varios spoilers, ¿no? Creo que ya lo estoy haciendo en realidad, pero bueno, tengo que traerlo acá para poderlos poner en contexto. Luego es sacrificado en una piedra, ¿sí? Y también es humillado y le pasan un montón de cuestiones muy similares a las que vivió Jesucristo, guardando por supuesto las proporciones de lo que estamos hablando. Y entonces es como Lewis hace que este personaje, este león poderoso, resucite al tercer día. Una historia muy cercana para muchos de nosotros y demasiado significativa. Hay también una frase que dice Aslan que definitivamente está totalmente relacionada con la historia incluso del Génesis de la creación del mundo por Dios. Y dice: ya veis, amigos, dijo, que antes de que el mundo nuevo y puro que os entregué haya cumplido 7 horas de vida, una fuerza del mal ha penetrado ya en él, despertada y traída aquí por el hijo de Adán, por este hijo de Adán. Todos los animales, incluso Fresón, clavaron los ojos en Digory hasta conseguir que éste deseara que la tierra se lo tragase.
Pero no os sintáis abatidos, siguió Aslan, hablando aún a los animales. Surgirá maldad de ese mal, pero ese momento está aún muy lejano y me encargaré de que lo peor recaiga sobre mi persona. Entre tanto, tomemos medidas para que durante muchos cientos de años este sea un país feliz y un mundo lleno de alegría. Y puesto que la raza de Adán ha causado el daño, la raza de Adán ayudará a repararlo. Si ustedes conocen la historia o han leído algo de la Biblia sobre la creación del mundo y sobre el sacrificio de Jesucristo en la cruz, van a notar inmediatamente las similitudes que hay entre lo que dice este personaje y lo que sucedió en la historia de Jesucristo y su sacrificio por el mundo. En otro de los libros, que se llama El Príncipe Caspian, también sucede algo muy similar. Y es que Narnia es atacada por sus enemigos y muchos de ellos, como ya no está Aslan, entre ellos no lo pueden ver, dejan de creer en él. Una historia muy, pero muy cercana al cristianismo y la lucha que ha sido el tema del evangelio, de la palabra de Dios alrededor del mundo, donde a los cristianos se nos dice, y lo sabemos, lo importante que es hablar de Cristo a las personas, porque en realidad no lo están viendo. Y nosotros los humanos, al igual que pasa en la historia de Lewis, cuando no vemos algo, generalmente tendemos a olvidarlo o a dejar de creer que existe porque no es algo tangible. Y eso es lo que sucede en esta historia. Bueno, y aquí habría mucho más que decir al respecto, pero la idea de este video era que ustedes conocieran un poco más de este autor. No había hablado en ninguno de mis videos de Lewis. Es un autor bastante reconocido en lo que a literatura fantástica se refiere y, como les dije, también incursionó en poesía. Tiene una cantidad de libros de ficción y de no ficción que relatan muchas de las cosas que este autor creía y mucha de la formación, porque aparte era un hombre muy formado, muy letrado y muy conocedor de su área. Me pareció súper importante traerles esto en este video para que no solo conozcamos las obras de los escritores, sino qué hay detrás de ellos. Qué tipo de creencias o de imaginarios influyen al momento de que estos escritores nos traen en un libro una historia, un poema, un cuento. Nos cuentan una historia de muchas formas. ¿Y qué es lo que en realidad nos están contando? ¿Cuál es el subtexto, no? Que es la invitación siempre que les hago a través del canal. Sea lo que sea que veamos, leamos el subtexto. No comamos entero y busquemos qué hay más allá por descubrir en este hermoso mundo que nos encanta y nos fascina a muchos, que se ha llamado literatura. Les agradezco muchísimo por estar hoy aquí. Si no se han suscrito al canal, este es el momento para que se suscriban y me ayuden también a compartir ese contenido con otras personas a las cuales les puede interesar este contenido literario. Me continúen apoyando con sus likes si les gustan los videos, haciendo comentarios sobre el contenido de los videos, sobre qué otra cosa les gustaría que yo abordara. Por supuesto, desde la escritura, desde la lectura y desde la literatura en general, que es de lo que se trata este canal Alicia Escritora, y al cual les agradezco muchísimo estén aquí conmigo acompañándome y espero que me puedan acompañar en el próximo video. Recuerden que son ustedes los únicos que escriben su historia y háganlo lo mejor que puedan. Mantengan sus principios claros, independientemente del tipo de escritor que seas o del tipo de escritor, lector o solo lector que seas. Es importante que como personas nos mantengamos firmes frente a nuestros principios, lo que creemos. Eso es lo que también le va a dar potencia y fuerza a nuestra creación. Que Dios los bendiga en demasía y nos vemos en el próximo video.